Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el marco de las actividades y los trabajos que tuvieron verificativo en el seminario Nuevos Tiempos Electorales, con sede en Boca del Río, Veracruz, hoy continuaremos con los trabajos de la mesa número 5, que lleva por título Reelección. En esta mesa se analizan los puntos medulares de este tema, producto de la más reciente reforma político-electoral. ¿Nos acompaña? No hay vocación de poder. El PRD, que ha sido un partido eje en la transición, lo que comenzó a decir es la necesidad de tener vocación de poder y después de modernizarse, y terminó eligiendo a Barca. Entonces, ¿quién debe de elegir los candidatos municipales, los candidatos locales? Pues son necesario que nos demos otra tarea para hacer propuestas, partidos locales y desde luego la primera experiencia, porque esa sí nos viene de inmediato. Antes que los diputados y presidentes municipales sean reelectos, vamos a tener candidatos independientes. Y esa sí es una experiencia que debemos de asumir, porque quizás nos dé un punto de contacto entre los ciudadanos y los poderes locales y el Congreso. Quizás nos los dé, y nos los va a dar porque hasta ciertos límites. La prensa da cuenta de que en León, Guanajuato, chamaquearon a un candidato ciudadano, a un candidato independiente. Y es que León es una ciudad, pues, cuarta, quinta del país, y ahí no pudo cumplir los requisitos. Pero quizás en ciudades medias y pequeñas los candidatos ciudadanos sí tengan y jueguen un papel interesante. Y otro dato que me saltó ahora que escuchaba yo la interesante y brillante exposición de la diputada Zabaleta, que comenzó haciendo referencia a Ayotzinapa. Entonces, nos toca que ese curso de protesta, de insatisfacción, de indignación, que como nunca se había dado en el país y que el propio presidente llama a que se frene, esa protesta tan vigorosa que debe ser resuelta y debe ser recogida por nuestras instituciones de expresión democrática, debe ser resuelta en las oportunidades que se brinden en el próximo año, en las elecciones de 9 estados, de los diputados federales, 500 diputados, de 400 municipalidades y de los diputados locales que se van a renovar en 17 estados. Son elecciones muy complejas que rebasan la misma capacidad institucional del INE y que ponen a prueba a todas las organizaciones democráticas que hemos ido construyendo. Nosotros no podemos echar por la borda ni mandar al diablo las instituciones. Mucho trabajo y recursos y experiencia nos ha costado ir dirimiendo y señalando el sendero, y tenemos que acabar de construirlas. Y en estas instituciones es donde se tiene que dar cocimiento al fragor de la lucha popular que se está dirimiendo en nuestras calles, de esos jóvenes que están ahora exaltados y que creen que el mundo ha comenzado y corriendo riesgos que otros jóvenes ya han asumido y que les ha costado
dolorosas tragedias. Por eso la oportunidad de las candidaturas independientes es un resquicio donde se aguarda el factor de solución o por lo menos de acogimiento de las nuevas generaciones. No tenemos experiencia sobre ese acontecimiento social en México, pero sí lo hay en España. Las elecciones del Parlamento Europeo dieron la oportunidad a que la expresión de los indignados y de un liderazgo que se había construido a base de actividades académicas y presencias en la televisión, el de Pablo Iglesias y Errejón y otros líderes del movimiento, dieron lugar a que por primera vez en España el PSOE estuviera rebasado, Izquierda Unida casi borrada y ubicado como segundo factor en el cuadro electoral de España, el grupo Podemos. Hoy Podemos es primera fuerza electoral y es una fuerza electoral donde carecen de estructura interna que les permita ahora frente a la nueva elección tener la totalidad de los candidatos a las municipalidades. Entonces, pero este movimiento donde desconfían de personas mayores de 40 años, y desde luego yo ya estoy jubilado para esos altares, pero nos da idea de las nuevas formas políticas que pueden surgir. Y es ahí donde quizás yo pondría el énfasis de internarnos, a ver qué discutimos, qué proponemos. No hay liderazgos en el movimiento popular de Ayotzinapa, hay mucha indignación, hay un clamor sentimental, pero no hay conducción, no hay liderazgos, lo están latentes, pero no están evidentes, y por ello requerimos de poner atención a ser lo suficientemente flexibles para entender y tener capacidad de absorción. No todo puede ser favorable en los candidatos independientes. Pensemos que los partidos que van a estar más regulados aquí por don Enrique, pues por principio el 50% de sus candidatos van a ser mujeres, y cuando ellos tengan un compromiso ineludible van a acudir a los candidatos independientes para colocar y resolver sus necesidades primarias o primitivas, pero entonces yo creo que nos viene un fenómeno muy interesante, donde los partidos tradicionales van a perder su electorado, incluso quizás se queden con el electorado, dicen, fuerte, básico, el voto duro, ¿verdad? El voto duro, quizás. Pero la experiencia nos viene, y amigos, señores magistrados, estoy ante un tribunal de altos conocimientos, no puedo seguir leyendo el credo a los apóstoles. Quiero solamente, para finalizar, y gracias a todos ustedes, dar las gracias, y también me gusta referir lo que el autor del Príncipe decía en 1531: todos los hombres juzgan con los ojos, pero pocos hombres son los que comprenden lo que ven sus ojos. Ustedes comprendan lo que ven sus ojos. Gracias.
Muchas gracias, señor licenciado. Bueno, pues creo que me quedé corto cuando les dije que esta participación de nuestros ponentes iba a ser de primer nivel, de suma importancia y bueno, los resultados están a la vista. Y es realmente digno de hacer destacar el problema de cómo se da la reelección o cómo llega finalmente a aprobarse, ¿no? Primero, con un consenso pues, mucho mayor que el que tiene ahora, que ya es ley vigente. Y bueno, como sin estar regulada la reelección, hay muchos senadores y diputados que han permanecido dentro del seno del Congreso por una gran temporada, mayor a los 12 años que ahora se establece como limitante, ¿verdad? Pero bueno, esa es nuestra democracia y hay que seguir pugnando por cada vez mejorarla y tener esa democracia de calidad que exige la ciudadanía de nuestro país. Siguiendo el rol que se ha trazado para este tipo de pláticas, quedan abiertos los micrófonos para que si alguno de ustedes quiere formular alguna pregunta a los ponentes, lo hagan. A ver, por allá, por favor. El doctor Icún, arriba a la derecha. Muchas gracias. Brevemente, mi consideración sobre el tema de la reelección y en función de lo que comentaba la diputada Ruth Zabaleta, mi preocupación particularmente es que si bien se ha dicho reiteradamente que el tema de la reelección legislativa podría profesionalizar los cuerpos legislativos del país, también es cierto que existiendo ya la figura conocida como el trapecio, es decir, la posibilidad de que el legislador pase de un órgano federal a un órgano local, y esta otra figura que coloquialmente se conoce como el chapulín, la posibilidad de pasar de un órgano legislativo a uno de carácter administrativo, ya sea presidencias municipales o en el caso del Distrito Federal a las jefaturas delegacionales, cosa que es muy notoria porque tenemos una gran cantidad de diputados locales en el Distrito Federal que vienen de ser jefes delegacionales, pues esto no necesariamente permite un proceso de profesionalización, no es lo mismo el área administrativa y las funciones que se suceden ahí con la legislativa. Entonces, siendo la profesionalización la primera, el argumento más consistente en términos de la reelección, pues también la experiencia nos ha mostrado que no necesariamente es así. También ya se mencionaba el caso de algunos legisladores, sin que yo tenga la consideración de dar nombres o partidos, que han estado en espacios reiterados del carácter legislativo y esto no necesariamente garantiza esa profesionalización. Pero lo que sí podría suceder, por otro lado, desde mi punto de vista, es reducir la participación, la posibilidad de participación de nuevas personas al hacerse evidente la eternización de algunas personas en cargos legislativos. Esto haría, desde mi punto de vista, y esto de acuerdo con los métodos de selección interna de los partidos políticos, pues la posibilidad de que sean las mismas personas quienes a través de la reelección sigan ocupando los cargos, y esto implicaría o reduciría quizá notoriamente la posibilidad de participación a nuevas personas en los partidos políticos. Entonces yo quisiera escuchar de manera complementaria la información que ya de manera muy brillante nos dieron en ambas exposiciones, cuál es el punto de vista al respecto. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una referencia y espero que no se ofendan, pero ¿a poco ustedes no aspiran a estar en la sala superior? O sea, creo que todos los que estamos profesionalizándonos en algún tema, pues aspiramos a ir ascendiendo, ¿no? Y la otra referencia es, yo en lo particular fui diputada local primero y luego fui jefa delegacional, y para mí la enseñanza de la diputación local fue fundamental para ejercer el gobierno en la delegación. Quizás porque teniendo el conocimiento de las leyes que estaban emergiendo en ese momento, porque el Distrito Federal tiene características diferentes, se comenzó a elegirse gobernante de jefe de gobierno en el 97 y en el 2000 los jefes delegacionales, yo había entrado en el 2003, para mí fue así como muy benéfico tener el conocimiento de las leyes que habíamos fundado en los primeros 6 años y aplicar varias de las normas en el ejercicio de gobierno, principalmente lo que respecta al ejercicio del presupuesto, cómo planear
un presupuesto, incluso fue la primera delegación que tuvo una dirección de planeación en todo el Distrito Federal y creo que sigue siendo la única que lo tiene. Entonces, para mí ha sido como ir aprendiendo, ir aplicando esa enseñanza. Ahora, ¿cuál es el límite para que alguna persona tenga esta posibilidad o tenga esta franquicia de estar brincando de un lado a otro? Los ciudadanos. Si un legislador está haciendo compromisos con su electorado de hacer ciertos cambios y no los cumple, los ciudadanos se lo van a cobrar, los ciudadanos son los que van a decidir si él sigue o no sigue en el cargo. Si bien es cierto el partido es el que lo va a incluir en el distrito, también es cierto que ese partido puede perder más si quita a una persona eficiente y pone a una persona quizás desconocida. Sí tiene sus desventajas porque efectivamente hay en todos los países del mundo hay un porcentaje de legisladores que se mantienen durante muchísimos años y no me olvido cuando en una experiencia terrible para nosotros, para mí en lo particular que fui presidenta de la Cámara, llegar a la reunión bilateral entre México y Estados Unidos y no sabíamos ni a qué íbamos, o sea, porque pues apenas comenzábamos a discutir los temas bilaterales y los legisladores de Estados Unidos tenían 20 años discutiendo el tema, o sea, de la seguridad, o sea, a final de cuentas se dio todo el fracaso del Plan Mérida, precisamente por eso, porque desde mi punto de vista los legisladores mexicanos no tenemos experiencia, no le dimos seguimiento y cuando los legisladores de Estados Unidos hicieron lo que quisieron, incluso llegaron más allá de lo que habíamos aprobado en esas reuniones. Entonces, para mí es fundamental que los legisladores, independientemente de la profesión incluso, o sea, la profesión desde mi punto de vista influye, pero no es determinante para que un legislador haga un buen papel, porque en la práctica es donde los legisladores aprenden a hacer leyes, a debatir y a construir las normas que nosotros pensamos que se deben de ir aprobando en el país o incluso cómo se debe de ir reconstruyendo la relación social. Entonces, a mi punto de vista, la reelección da mucho más ventajas que desventajas en el aspecto de la profesionalización, pero sobre todo la rendición de cuentas de los que están dentro del poder legislativo. En este momento, lo que hace un legislador, y yo he estado pidiendo permiso para irme a otros cargos, y no me siento ofendida ni aludida que digan que los chapulines, pero la verdad es que, o sea, quien está en el quehacer público, la vez que decidí no irme de diputada en la que me tocaba, la siguiente me tocaba diputada local y no quise, o sea, se lo dejé a otra compañera, me sacaron totalmente de la jugada política, ya no estuve 3 años participando en política, estuve en la banca estudiando, claro, ¿no? Pero porque los políticos cuando no tenemos cargo, pues decimos que nos ponemos a estudiar, entonces pues yo me puse a estudiar porque no me quedaba otra alternativa, pero vamos, si es una carrera, la política también, entonces tiene que ver la continuidad, igual que la carrera judicial. La continuidad es importante, igual que en todas las carreras. O sea, si hay un periodo en donde no ejercemos, ese periodo nosotros, para mí en lo particular, se pierde en el ejercicio de la visión y del quehacer público. O sea, para mí es fundamental estar dentro de la jugada, si lo quieren ver así muy coloquial, como decía el licenciado Adame, ¿no? Es muy coloquial, pero así es. Y si no, bueno, pues tratamos de llenar los espacios, pero la profesionalización es fundamental y yo creo que sí se van a depurar los legisladores malos. Y digo malos porque, miren, la función principal de los legisladores debería de ser legislar, o sea, hacer normas, reformar, pero en México la función principal de un legislador es gestionar. Incluso se ha distorsionado a tal grado la gestión que ahora yo me encontré en esta nueva legislatura con que a los diputados les dan un presupuesto etiquetado cada año cuando se aprueba el presupuesto. Eso es distorsionar totalmente el ejercicio del legislador, porque si ya estaba distorsionado con que tenemos que hacer gestiones de becas, de carreteras, mucho más distorsionado es que me den 10 millones de pesos que a mí no me los dieron porque al verde no nos dan a los diputados, se lo queda el líder para el gobernador de Chiapas. Total, no es malo, pues cada partido tiene su forma de ejercer el recurso, entonces todos los diputados tienen un presupuesto ahorita de 10 millones de pesos cada año y ellos deciden a qué programas se etiquetan. Eso fomenta el clientelismo, el corporativismo y obviamente la desventaja con los otros competidores.
porque yo me sorprendí cuando encontré esto, pero esas son de las cosas que van a desaparecer con la reelección, porque entonces tú llegas a tu distrito, tú presentas un plan de trabajo, tú presentas tus propuestas de cambio y si las cumple la gente te va a premiar, te va a volver a votar y si no las cumples no va a haber, y eso obliga a que esta persona que es integrante de un partido le exija también al partido reglas democráticas, porque el gran problema de esto son los partidos políticos, no son los integrantes aislados, o sea, es todo el instituto político que no ha capacitado a las personas que están en el quehacer público en los diferentes ámbitos de poder, ¿no? Gracias. Y ya lo ha dicho suficiente, sobradamente la diputada Ruth Zabaleta, y lo ha dicho bien. Confirmar lo que ella dice son casos concretos, como son casos concretos el de los chapulines y el de los aviadores, ¿verdad? O de los trepadores o de los trapecistas. Solamente quería yo añadir una visión general. Hemos construido un sistema democrático, hemos avanzado en nuestra organización, en nuestras formas de relacionarnos políticamente, pero no estamos satisfechos. Y no estamos satisfechos con el comportamiento de los partidos. Ellos, que debían ser los primeros responsables, porque así lo establece la Constitución, son quienes distorsionan el principio de la democracia. Los partidos no son instituciones democráticas. Lo decía el magistrado de Morelos, quien exige transparencia debe ser transparencia, el que exige democracia debe ser democrático. Y los partidos no son instituciones democráticas. El decir el habla popular lo señala como la partidocracia. Y todos tienen el mismo comportamiento, reelegir la burocracia para que a su vez alimente la organización partidaria. Y eso es lo que no se entendió en el PRD, lo que no se entiende en otros partidos. En el momento en que Cuauhtémoc Cárdenas plantea una candidatura de unidad para construir un frente popular, un frente nacional, ir a la defensa del petróleo. Y no le entiende en el momento en que se le dice que no han sido suficientemente autocríticos y se quedan a la postre y en la vera del camino. Entonces, la partidocracia es antidemocracia, es el autoritarismo, y es un autoritarismo que, ensamblado en el Pacto por México, nos da un perfil del nuevo presidencialismo. Si nos referimos a Santana como lo hace con todo derecho de propiedad un distinguido veracruzano a otro veracruzano, ¿verdad? Y todas las deformaciones de la reelección, ¿verdad?, no son más que derivaciones de ciertos presidencialismos que se han caracterizado por ser autoritarios. Entonces, ¿qué clase de autoritarismo vivimos actualmente y cómo transformarlo? ¿Cómo incluso apoyarlo y ayudar a que así mismo se transforme? El país ha cambiado, y ha cambiado no en razón de resolver sus problemas y sus satisfacciones y sus niveles de vida, sino al contrario, somos más pobres, aunque seamos más igualmente democráticos. Y lo que ocurre es que pasamos de 1938 con la expropiación petrolera, pasamos de un Estado nacional que ejerció su plena soberanía a 2014 con el Pacto por México, o 2013, a un Estado supranacional donde el país ya está para bien y con límites y dificultades en el Estado supranacional con una soberanía compartida o una soberanía cesernada, porque finalmente nosotros no tenemos una integración continental como la tiene Europa. Nosotros tenemos simplemente una agregación, una asimilación
con el Tratado de Libre Comercio, donde las desigualdades y las asimetrías se han incrementado. Por eso creo que el presidencialismo supranacional que hoy vivimos, debemos de ver de qué manera lo transformamos o lo regulamos y equilibramos con otros poderes y con la participación ciudadana que nos dé una mejor democracia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, Óscar Calixto de San Luis Potosí. Tengo dos comentarios, uno de ellos relacionado con el comentario de la diputada en el que señala que la reelección es una oportunidad para que los legisladores vayan a sus distritos y hagan una rendición de cuentas y una valoración prácticamente de su labor como legislador. Sin embargo, bueno, yo aquí quiero hacer un paréntesis porque nos olvidamos de la figura de representación proporcional. Entonces, eso me parecería maravilloso si no tuviéramos esa figura de representación proporcional, porque luego encontramos, yo he sabido varios casos, los tengo identificados, de algunos legisladores que han sido diputados locales de representación proporcional, después van al Congreso de la Unión como representantes a través también de una representación proporcional, luego regresan a la legislación local a través de una representación proporcional, entonces no compiten. Entonces, me parecería maravilloso lo que usted propone, pero siempre y cuando esta figura también la consideráramos dentro de la reelección, la representación proporcional, porque desgraciadamente no se pusieron límites al respecto. Otro comentario también en relación a lo que usted decía del caso Campeche, que por ahí señala que está salvaguardada la situación porque lo contemplaron en su ley secundaria, ley electoral, me imagino que se refirió. Respecto a esta situación, quiero señalar que la reforma de enero del 2014 constitucional, el legislador federal les dio facultad a los legisladores locales de armonizar sus constituciones, lo dice los transitorios, el segundo y el tercero por ahí, si no me equivoco, sus constituciones locales a la reforma nacional, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué tanto una ley secundaria está dando cumplimiento a ese precepto? Porque el mandato fue las constituciones locales, no las leyes secundarias. ¿Y hasta dónde nos alcanza una legislación secundaria a cumplir con ese mandato constitucional del legislador federal? Esas son mis apreciaciones. Gracias. Diputada. Voy a comenzar con la segunda. No soy abogada, sin embargo, lo que nosotros investigamos en el alcance de lo que había aprobado Campeche cumplía con la perspectiva que los legisladores habíamos dado para que se armonizara. O sea, eso lo investigué antes de decirlo aquí, antes de plasmarlo, investigamos cómo habían quedado cada estado, porque a mí sí me causó preocupación por los tiempos, porque fue muy precipitado todo, ¿no? O sea, de repente así ya nosotros en la Cámara de Diputados, yo tengo una crítica de la Cámara de Diputados ahorita, porque aunque dicen que ha sido el periodo más productivo de la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista ha sido uno de los más improductivos. O sea, hemos votado muchas leyes, pero hemos discutido poco al interior. O sea, yo coincido con el licenciado Adame de que incluso la reforma energética no se discutió. ¿Por qué? Por los tiempos. O sea, todo fue así tan rápido, tan precipitado, que lo discutía el Senado, lo discutían antes los partidos políticos y ya lo teníamos nosotros que tener prácticamente en la mesa sin puntos y comas de cambios y votarlo, ¿no? Entonces, en este aspecto lo mismo le hicimos a los estados de la República, les mandábamos ya las leyes y ya las tenían que aprobar y algunos, como Campeche, no tuvieron esa posibilidad y hasta donde nosotros investigamos en el legislativo, con eso salían, eso lo tendrán que interpretar ustedes seguramente o el Instituto Electoral, ¿no? Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.